a la Unidad Operativa de Emergencias Médicas y Rescate del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica le gratifica presentar las conferencias desarrolladas en el Tercer Congreso Internacional de Medicina Extrahospitalaria Profesional. Con el primero. Costa Rica es conocido por lugares turísticos, pero en especial uno de ellos son las cataratas que se forman en diferentes lugares de nuestro país. Y esto ha hecho que los turistas se acerquen a las cataratas y a veces no tienen el cuidado para poder disfrutar de ellas. Y se nos han presentado ya diferentes accidentes en cataratas en nuestro país. Tenemos el día de hoy al señor Rolando Araya Jiménez. Él es diplomado en emergencias médicas, especialista en rescate acuático y subacuático. Además, es bombero en el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y miembro de la Unidad Operativa de Búsqueda y Rescate Acuático del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Él nos estará hablando del tema buceo en cataratas. Con ustedes, el señor Rolando Araya. Bien, buenas tardes y muchas gracias, Oscar, por la presentación. Mi nombre es Rolando Araya, soy el subencargado de la Unidad Operativa de Rescate Acuático del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Y tengo ya algunos años de estar trabajando en lo que es rescates superficiales y también búsquedas y recuperaciones subacuáticas. El día de hoy vamos a estar trabajando varios temas. Vamos a trabajar las necesidades para poder hacer un buceo en una catarata que nos cambia por completo del buceo normal o el buceo que se hace recreativo. Y vamos a ver algunas consideraciones importantes en caso de que queramos hacer una búsqueda en una catarata. ¿Qué debemos tomar en cuenta para poder llegar a eso? Cuando yo inicié en el buceo, mi objetivo era era hacer unas inmersiones, ir a la isla del Coco, ir a bucear, ver tiburones, ver pececitos, ver todo bonito. Cuando unos años después de eso, hice las pruebas para ingresar a la unidad de rescate acuático, empezamos a recibir ciertas capacitaciones y me topo con alguna capacitación o con un sistema de trabajo completamente diferente a lo que es ver pececitos. Agradezco si le dan play ahí. Ver máscaras de cara completa, agua completamente turbia, agua que no se ve, y ni siquiera a 10 centímetros de la superficie tenemos una visión más allá de 30 centímetros, y ciertos riesgos de animales, riesgos con plantas, riesgos de atrapamiento, un mundo completamente diferente al buceo recreativo, el buceo que siempre nos han planteado de ir a ver estos pececitos, el buceo turístico. Y ahí es donde me doy cuenta que esto va en serio, que esto no es jugando. Estas prácticas, estos ensayos, este desarrollo de actividades, que esto es agua limpia, esto aunque se vea café y demás, es agua completamente limpia, es un embalse de una represa, en el cual hacemos escenarios, practicamos recuperaciones, búsquedas, patrones de búsqueda en eventos grandes, y ahí empezamos a ver algunos de estos cambios que les comento. Y esas diferencias entre el buceo recreativo y el buceo en cataratas. El buceo recreativo, para ir dándole forma a estas diferencias, el buceo recreativo empieza a los 8 años. Yo a los 8 años ya puedo llevar un curso de buceo y certificarme o recibir un certificado de que conozco y que pude estar en una piscina, utilizar equipos básicos, usar un equipo estándar con el que puedo meterme al mar o puedo meterme a aguas abiertas. Y además de eso, voy a trabajar con márgenes de seguridad amplios. ¿Qué son márgenes de seguridad amplios? Yo voy a tener hasta mi nivel de buceo niveles de profundidad, acompañamiento con dive master, acompañamiento con personal que conoce la zona, aguas cristalinas o aguas con una visibilidad bastante buena. Y ahí es donde se vuelve bonito, es el buceo turístico. Pero
también tenemos buceos como estos. Esto es buceo en una catarata. Es recibir encima de donde uno está buceando una corriente de agua, un fenómeno hidráulico bastante fuerte que básicamente se siente uno en una lavadora. Se siente uno que lo agarraron y le dan vueltas. ¿Qué es esto? ¿Qué es el trabajo que se debe hacer ahí? Bueno, vamos a verlo en este otro video. Hay que trabajar con cuerdas, hay que trabajar con equipos de seguridad muy diferentes. Hay que trabajar desde un enfoque de seguridad, no de turismo. Veámoslo ahí se ve la cuerda con la que estamos trabajando, ahí se ve la cuerda con la que nos aseguramos y con la que nos rescatan en caso de necesitarlo, porque el buceo técnico o buceo especializado para cataratas tiene esas diferencias. ¿Qué vamos a necesitar para hacer un buceo especializado, un buceo en una catarata? Bueno, capacitaciones que sean acordes con los escenarios que vamos a tener en nuestro sitio de trabajo. Si nuestra área de cobertura tenemos escenarios de aguas heladas, entonces vamos a tener que tener una certificación o vamos a tener que trabajar en capacitaciones para aguas heladas. En Costa Rica tenemos muchas de las cataratas en altura. Trabajamos entre 300 a 1400, 1500 metros, la gran mayoría de los escenarios en los cuales se nos presentan trabajos por realizar. Entonces tenemos que trabajar en alturas, tenemos que trabajar cada una de esas certificaciones de acuerdo a lo que vayamos a toparnos. También el equipo es un equipo técnico, no usamos un equipo normal. Ahora vamos a desarrollarlo. ¿Qué equipo va a requerir un buzo para poder meterse a una catarata desde un punto de vista seguro y un nivel de riesgo que nosotros lo adaptamos a la capacitación que el buzo tenga? ¿Cómo adaptamos el nivel de riesgo a la capacitación? Bueno, si el buzo tiene experiencia, tiene años de experiencia, tiene las certificaciones, ha logrado trabajar y desarrollarse en ese tema, entonces el buzo va a poder hacer ciertas maniobras de seguridad dentro de una catarata. Cuando hay un buzo que no tiene tal vez la experiencia de trabajo en alturas, no tiene la experiencia de trabajo en nocturno o en aguas con visibilidad limitada, vamos a tener que trabajarlo acompañado o con niveles de seguridad reducidos. Esta es una operación, y ahí les enseño, que se hizo hace algunos años en un cañón. Ahí están marcados los compañeros que estaban haciendo recuperación de equipo a través de un cañón bastante profundo, y ahí abajo estamos haciendo la extracción de un cuerpo. Vean el cañón por el que hay que salir. Ayer tuvimos una charla relacionada con avances en este tipo de escenarios, y ahí son escenarios críticos. Ahí es donde nos damos cuenta que realmente esto no es simplemente el escenario turístico de meterse ahí un momentito a ver qué se siente. Eso es un río del cual estaba con agua como a 18 grados. El río se conoce como río agrio. Tiene unos niveles de ácidos bastante altos porque viene de un volcán. Entonces teníamos que ir protegidos, teníamos que estar con full face, estar trabajando de forma que el personal se arriesgara lo menos posible y poder avanzar en ese río hasta un punto de extracción que nos permitiera hacer la movilización de ese cuerpo y la movilización del personal de rescate. Entonces, en esos puntos es donde marcamos esas necesidades de conocer y no simplemente pues ponerme un equipo por ponérmelo y ir a pasear a una catarata. Esos tres factores claves que les hablaba antes, personal, capacitación y equipo, los vamos a ir aquí desarrollando. En personal, para poder ingresar a una catarata de forma segura y bajo la normativa NFPA que rige en Costa Rica, tenemos que trabajar de entrada con la capacitación y el acondicionamiento físico del personal. Esas son las pruebas IADRS, que es la Asociación Internacional de Buzos Especialistas en Rescate. Esa asociación nos pone una prueba anual que hay que cumplir, y esa prueba anual, que es esta, nos exige nadar en cierto tiempo, 450 metros en estilo libre, hacer una flotación de 15 minutos con las manos fuera del agua, hacer una natación con la cara siempre dentro del agua con un snorkel de 750 metros, hacer un arrastre de una víctima y por último, sin ningún tipo de ayuda y sin ningún tipo de asistencia,
poder ingresar al agua en apnea, recuperar un objeto a 3 metros y sacarlo. Esas son pruebas anuales. ¿Por qué necesitamos estas pruebas anuales? Porque eso nos garantiza el buen estado físico del buzo. Eso nos garantiza que cuando el buzo se nos va a meter en una catarata, no va a tener un problema por desgaste o el desgaste va a ser menor y va a poder aguantar la fuerza y la corriente que va a tener bajo el agua y que va a estar luchando contra él para poder sacarlo o para más bien dejarlo atrapado contra alguna piedra, contra algún objeto. Además de eso, dentro de los temas de personal necesitamos la relación adecuada del equipo de trabajo. Los equipos de trabajo para buceo son equipos especializados, son unidades especiales y debemos de tener un trabajo o una compaginación muy buena. Yo tengo que saber lo que mi compañero está pensando bajo el agua con un nivel de visibilidad de 1 metro. Entonces, si yo nunca he trabajado con una persona, yo no puedo meterme a esa catarata con él. Yo necesito que mi equipo de trabajo sea muy cerrado, muy limitado, porque si no, en ese momento es cuando ocurren los accidentes. Los accidentes registrados en buzos, en cataratas, la gran mayoría están relacionados con atrapamiento, con quedar atrapado en plantas, en raíces, quedar atrapados en la misma cuerda de rescate. Y el compañero de trabajo con el que estén tiene que saber eso y tiene que estar preparado para atendernos ahí. Por eso la buena relación es necesaria. El estado mental óptimo, hace unos días, hace pocos, 4 días, estábamos trabajando en una búsqueda por un vehículo automotor que cayó al agua y que se estaba buscando al conductor. Cuando hicimos la inmersión, encontramos el vehículo, salimos, la persona no había salido antes y sí se había logrado salvar. Cuando encontramos el vehículo y ya luego hablándolo con el equipo de trabajo, nos comentábamos de lo que se siente al encontrar el vehículo, saber que, ok, vamos a ver si encontramos a la persona ahí, vamos a ver si ahí está. Es un golpe mental bastante fuerte. Si yo no estoy en un estado mental óptimo, puedo tener una crisis de angustia, tener una crisis de ansiedad bajo el agua, lo cual no es para nada lo que quisiéramos llegar a tener, o tener un buzo en pánico. Entonces, son cosas que definitivamente necesitamos un estado mental adecuado. Y el equipo de trabajo mínimo debe ser de 4 personas. ¿Por qué debe ser de 4 personas? Vamos a verlo aquí en esta imagen. Nosotros ocupamos en todos los trabajos, y esto lo solicita la norma, esto no son cosas que estamos aprendiendo en el camino. La norma nos solicita 4 buzos mínimo. ¿Para qué pide 4 buzos mínimo? Hay un encargado de la operación. El encargado de la operación es quien ve el escenario de forma macro. Vamos a tener un tender o un buzo en superficie o una persona en superficie, la cual va a estar encargada de comunicaciones, la cual va a estar encargada de controlar cuerdas, de controlar todo el equipo que vamos a tener en superficie de agua. Vamos a tener un buzo de seguridad. El buzo de seguridad debe estar completamente preparado, tal y como lo ven ahí en la imagen, para poder ingresar y hacer una inmersión de rescate del buzo. Si yo tengo un buzo atrapado, debo de tener un buzo bajo el agua, perdón, debo tener un buzo en superficie preparado para ingresar. Vamos a ver. Siguiendo con el tema, ya saliendo de la parte de personal y más hacia la línea de capacitación, el nivel esperable solicitado por NFPA es PSD. Es eso bajo la norma 2500. ¿Y qué es el nivel PSD o qué es un buzo PSD? Es un buzo de seguridad pública, el cual cuando se está capacitando, cuando recibe su proceso de formación y certificación, tiene varios escenarios complejos, el cual el evaluador o el instructor deberá de colocar. Vamos a aprender ahí a trabajar con evidencias, a trabajar con cadáveres, cómo es el comportamiento del agua en ciertos momentos. Entonces, el buzo PSD es un nivel mínimo esperable. Y para poder sacar esa certificación PSD, debo ser miembro de una institución o un equipo de respuesta a emergencias. En Costa Rica, llámese Cruz Roja, Fuerza Pública, Organismo de Investigación Judicial, bomberos, entre otros. El nivel mínimo para poder llevarlo, y ahí ya nos cambia el escenario del buzo recreativo, que a los 8 años ya podía tener un trabajo, debe ser un buzo de rescate.
Entonces yo tengo que tener mínimo un nivel de buzo de rescate, ser parte de un equipo de respuesta a emergencias y tener un nivel de certificaciones adecuado, tal como lo hablábamos antes, con lo que vamos a, o los escenarios que nos vamos a plantear o que vamos a trabajar. Esos son escenarios donde los buzos trabajamos, esos son los escenarios PSD. Ahí vemos una catarata de aproximadamente unos 30, 40 metros de altura, en la cual tuvimos que descender, no recuerdo bien si eran 500, 600 gradas para poder llegar al punto de búsqueda. Entonces, la condición física y la capacitación deben ser óptimas en estos escenarios. Ahí vemos otro escenario en el cual se ve el buzo preparado para ingresar al agua. Ok, siguiendo con el tema de la capacitación, ¿cuáles son las capacitaciones acordes con el perfil de buceo que se pueden llegar a tener acá? Búsqueda subacuática, navegación, trabajar lo que es el manejo de evidencias, trabajar lo que es la recuperación de objetos y recuperación de cuerpos. Vamos a trabajar alturas, vamos a trabajar mezclas de gases, entre muchas otras. Depende del escenario que vayamos a tener, así van a ser las certificaciones y la capacitación que el personal vaya a tener. Al final la certificación no es lo más importante, sino todo el trabajo que ha tenido ese uso y que termina o culmina con una certificación. Como conocimientos adicionales, veíamos en el video el avance en un cañón, entonces el trabajo con cuerdas, el trabajo bajo el sistema de comando de incidentes, también son parte de los requisitos para poder hacer esto. Y 4 buceos por año. ¿Por qué 4 buceos por año? Esto lo solicita la norma NFPA. La norma NFPA dice que el buzo debe hacer mínimo un buceo por trimestre para poder mantenerse en las condiciones adecuadas. Y no son buceos en piscina, son buceos reales en escenarios. Entonces tenemos que trabajar en cataratas, tenemos que trabajar en lagos, tenemos que trabajar en escenarios complicados para poder mantenernos activos como usos PSD bajo una norma como la norma NFPA o bajo un compendio normativo como NFPA. Luego el equipo, en el equipo vamos a usar máscaras full face y en las máscaras full face tenemos este estilo. ¿Para qué usamos este tipo de máscaras y por qué razón usamos este tipo de máscaras y no usamos la careta corriente que usa un buzo en aguas abiertas con un snorkel? Porque ocupamos comunicarnos, ocupamos tener sistemas de comunicación como estos que están acá, que nos permiten escuchar y poder hablar con buzos en superficie y con buzos que estén en el agua junto con nosotros, o con personal en superficie y buzos que estén en el agua junto con nosotros. Eso nos va a facilitar, si tengo una emergencia, poder avisar, si me encuentro algún escenario complicado, poder dar un aviso, y si nos separamos durante la búsqueda, poder ubicarnos y poder reencontrarnos en caso de que sea necesario. Adicional, el equipo Simon o equipo o dispositivos para flotabilidad tipo Simon son los idóneos para bucear en cataratas. Las cataratas no todas nos dan una amplitud, no todas tienen un lago de 100 metros, no todas tienen un escenario donde podamos ingresar fácilmente, sino que muchas son cañones cortitos, áreas muy cerradas, como por ejemplo, bueno, ahí vemos una imagen, esa es una imagen publicitaria, donde un buzo está ingresando en una zona complicada. Si utilizáramos los cilindros en la parte de atrás, el buzo no puede hacer ciertas maniobras. En este caso, cuando usamos chalecos o BCDs tipo Simon, vamos a tener los cilindros a un lado. Y estos cilindros a un lado nos facilitan poder soltarlos, quitarlos, moverlos para arriba, hacia un lado, hacia adelante, hacia atrás, a donde yo quiera, sin perder el aire. Entonces voy a poder hacer un avance seguro en zonas complicadas. Por último, en la parte de computador, en la parte de equipo vamos a usar computadoras, que son computadoras que tienen transmisores. ¿Para qué son los transmisores? Para que nos digan cuánto aire nos queda, para que nos den alertas de cuánto aire nos queda, para que nos avisen cómo está el corazón del buzo, entonces, o por lo menos cómo está la frecuencia cardíaca del buzo. Entonces, vamos con bandas para que nos avisen en qué nivel está el buzo, y estos transmisores también tienen accesorios para hacer una transmisión hacia afuera del agua. Entonces vamos a tener información en superficie del estado de salud del buzo bajo el agua.
Por último, los trajes secos. ¿Para qué trajes secos? Aguas contaminadas, aguas muy frías. En Costa Rica el agua más fría que encontramos son 14 grados, entonces realmente no es tanto el problema por frío, aunque sí, para inmersiones más largas sí se ocupa, pero para lo que es aguas contaminadas son ideales usar trajes secos. Ahora sí, cuando ya yo tengo al buzo capacitado y tengo a la persona lista y tengo mi equipo de trabajo listo, tengo que analizar si el riesgo es aceptable. Si meterme a hacer una búsqueda en una catarata va a ser aceptable o no. ¿De qué va a depender o cómo lo utilizamos? Nosotros utilizamos, y esto es también una recomendación de NFPA, y en la mayoría de manuales de buceo técnico aparece las guías de sumersión del Reino Unido. ¿Qué son las guías de sumersión del Reino Unido? Las guías de sumersión del Reino Unido nos van a guiar, o valga la redundancia, o nos van a decir cómo comportarnos para saber si es un rescate o si lo que vamos a hacer es una búsqueda de un cuerpo. Si hay una posibilidad de sobrevivir o no. Entonces, ¿de qué va a depender eso y cuáles son los factores determinantes? De acuerdo a una publicación de Resuscitation en 2011, la temperatura del agua mayor a 6 grados, mayor o igual a 6 grados y un periodo de tiempo mayor o igual a 30 minutos, quiere decir que no hay posibilidad de sobrevivir. Entonces, cuando yo tengo que tomar una decisión de si ingreso o no ingreso al agua, si tomo un riesgo o no tomo un riesgo rápido, inmediato para poder hacer un rescate, considero estos dos factores. Temperatura del agua, como les dije antes, en Costa Rica siempre es de 14 grados para arriba, entonces no vamos a tener aguas tan frías, no vamos a tener aguas heladas. Y también lo que es el tiempo. Mayor de 30 minutos, la posibilidad de que sea un rescate es prácticamente nula y se convierte en una recuperación. ¿Qué más hacemos cuando ya tenemos todo eso y decidimos, bueno, sí, voy a meterme al agua? Hay que analizar el sitio donde vamos a bucear. No es lo mismo una catarata como la que está en la imagen de ustedes a mano izquierda, una catarata alta que tiene una caída fuerte, que nos va a dar bajo el agua una corriente fuerte, que la catarata de la derecha. Es una caída de agua muy pequeña, de tal vez unos 3 metros de altura, pero si ustedes ven la socavación que tiene, nos dice que ahí salir de ese lugar va a ser muy complicado. Ahí podemos ingresar, pero no vamos a salir. Entonces, el ingresar en esa parte, voy a tener que analizarlo muy bien y voy a tener que tomar en cuenta qué equipos voy a requerir para poder hacer esa inmersión. Adicional a eso, voy a buscar si hay altura, si hay profundidad, si hay un naufragio, si hay corrientes animales, porque también podríamos encontrarnos vida silvestre, contaminación y cuál es el nivel de visibilidad. Todo eso son los factores a considerar para ingresar. Ya una vez que se hace el buceo y que queremos finalizar nuestro buceo, debemos de hacer un examen neurológico, un análisis de campo neurológico en el cual vamos a ver estado mental, nervios craneales, sensaciones, el tono muscular, la coordinación y balance y los signos vitales. Esto es un análisis rápido, se hace con una guía, con una hoja en la cual uno va marcando si se cumple o no se cumple. Entonces, si quiero evaluar X parte del cuerpo, entonces le puedo decir al buzo que cierre los ojos, le hago sensaciones, empiezo a trabajarlo para verificar si neurológicamente tuvo alguna afectación. Y esto es requisito también cuando se hacen buceos donde hay un esfuerzo grande. Entonces, todos los buceos en cataratas se hacen esfuerzos grandes y por lo tanto hay que hacer siempre un análisis neurológico al finalizar el buceo. De esta forma, podemos ver tanto los requisitos, o aquí podemos, ya para recapitular la charla, ver los requisitos para poder hacer un buceo, para que el personal ingrese, el equipo que debe utilizar, la capacitación que debe tener y los factores a considerar ya cuando tengo todo lo demás. ¿Qué tipo de catarata es? Si realmente el rescate o la recuperación amerita el riesgo o se considera ese riesgo como un riesgo aceptable. Y también vamos a ver cuando termine el buceo, en qué estado salen los buzos para que puedan darles continuidad y en caso de tener alguna alteración neurológica, poder abordarlos tan pronto como sea posible. De mi parte, muchísimas gracias. Quedo atento en caso de que tengan preguntas. Entonces, para servirles. Gracias, don Rolando, por su
participación y este tema tan interesante. Sí, señora, acá tenemos varias preguntas. La primera que nos hacen llegar es, ¿cuál es el mayor problema con el que se topa un buzo a la hora de trabajar? Bueno, si estamos hablando en cataratas, definitivamente la fuerza del agua, cuando ya tomamos la decisión de ingresar y cumplimos con los factores que hablábamos antes, el mayor problema va a ser la fuerza del agua. Vamos a tener el riesgo, el agua en cualquier momento nos puede cambiar, podemos tener una cabeza de agua, podemos tener un escenario cambiante en cualquier situación. Entonces, el agua es un escenario que es de mucho cuidado. ¿Cómo calculan el consumo de aire? Hay fórmulas o hay tablas para calcular el consumo de aire. Cada buzo debe hacer sus propios ejercicios para analizar cuánto aire consume y son fórmulas matemáticas que ya tenemos preestablecidas dentro de nuestros procedimientos. Entonces, cuando se hacen los ejercicios anuales, ahí hacemos esos cálculos para saber cuál va a ser el consumo de aire de un buzo. Y también, obviamente, va a variar de persona en persona. En medio de la poza, por la corriente, ¿cómo se aseguran para evitar el efecto hidráulico? Y bueno, trabajamos con cuerdas para ciertos lugares, siempre trabajamos en fondo, debido a que en el fondo es el lugar donde tenemos menor arrastre y los equipos nuestros llevamos peso, entonces siempre nos mantenemos muy pegados al fondo por esa misma razón. Y en casos extremos en los cuales hay algún tipo de arrastre del agua, utilizamos lo que encontremos dentro de la poza, piedras grandes, troncos y otras situaciones para anclarnos y desde ahí poder movilizarnos. Cuando es cero visibilidad, ¿cómo realizan las búsquedas? Hay procedimientos, tenemos las capacitaciones de búsqueda subacuática en las cuales trabajamos con cero visibilidad para hacer patrones, ya sean patrones en espiral, hay patrones para ir paralelos, hay diferentes tipos de patrones que nos dicen cómo comportarnos y también depende del fondo marino que tengamos. Si tenemos un fondo muy quebrado, nos varía el patrón que vayamos a utilizar, pero todo va de la mano de la capacitación. Cuando son fondos planos, entonces es más fácil poder hacer una espiral o hacer algún otro tipo de patrón de búsqueda. Cuando es en altura, ¿cómo evitan los problemas de bucear en altura? Claro, cuando se trabaja a más de 300 metros y hasta 3000 metros, que es lo que se recomienda cuando nosotros tenemos que hacer los cálculos para saber, primero, si son más de 2500 metros, que puede darse el mal de alturas, entonces verificar el estado neurológico del buzo antes de y hacer los cálculos para ver en qué grupos de buceo vamos a ingresar, para también calcular los factores de nitrógeno y demás. Si fuera un buceo muy extremo, verificar también si es necesario utilizar algún tipo de aire enriquecido o similar. ¿Qué función tendría una persona mientras llegan los equipos de rescate? Verificar la fosa, mantenerse viendo el escenario. Las personas que están ahí siempre son las que nos pueden decir, una persona cayó acá, definitivamente no ha salido, la corriente no lo ha arrastrado, yo vi cuando ingresó, yo vi esto, yo vi lo otro. Cuando nosotros llegamos al lugar, siempre lo primero que hacemos es conversar con las personas que están cerca para ver dónde cayó la persona, y hacia dónde se fue, hacia dónde se dirigió, cuál fue el último punto donde lo vieron. Y eso es un factor que para nosotros es sumamente agradecido, lo agradecemos mucho porque nos da el punto de ingreso al agua. ¿Cuáles son los problemas médicos asociados que pueden sufrir los buzos en un rescate que se complique? Son muchos. Todo lo que es un barotrauma, ¿verdad? Aunque sean pues, generalmente inmersiones a una profundidad poca, estamos hablando generalmente andan en 8 o 9 metros máximo, ya estamos trabajando hasta 2 atmósferas y eso nos puede complicar mucho. Ese tipo de escenarios pueden generarle al buzo, como les decía antes, inclusive la muerte. Y hacia atrás podemos ver buzos que han quedado con problemas de movilidad, buzos que han tenido problemas en sus oídos, buzos que han tenido problemas de respiración, entre otros, que tienen que solucionarse
por parte de un equipo médico y idealmente por un experto en medicina hiperbárica para poder ayudar al buzo. ¿Qué diferencia hay entre el mineral de agua en una poza y de una catarata? ¿Cómo nos puede afectar a la hora de sumergirnos? Perdón, otra vez la pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el mineral de agua en una poza y de una catarata? ¿Cómo nos puede afectar a la hora de sumergirnos? Bueno, el agua, si la pregunta va hacia el agua, porque los minerales van a variar de sitio en sitio, ¿verdad? No es la poza como tal o la catarata, sino de dónde venga el agua. Si tenemos agua que viene de un volcán o que está cerca de un volcán, podría estar con ciertos minerales, o si es agua que viene de arrastre de alguna naciente, son diferentes. Pero lo que nos puede cambiar el agua principalmente es el fondo o la formación que tenga en el fondo. Si tenemos fondos muy rocosos, vamos a tener agua más limpia. Si tenemos fondos que tienen más erosión o que han trabajado más, donde hay más tierra, entonces vamos a tener aguas más contaminadas y que tenemos menor visibilidad. ¿Qué protocolo tienen en caso de que un buzo quede atrapado por la corriente o un hidráulico? Bueno, como trabajamos con equipos de comunicación, entonces el buzo da el aviso, o si el buzo no da aviso y no tenemos respuesta en un tiempo determinado, entonces el buzo de seguridad que está en superficie hace el recorrido sobre la misma línea de seguridad que el buzo había ingresado para verificar las condiciones. Y don Rolando, una última pregunta. Post misión, ¿cada cuánto se debe revisar los equipos? El equipo se revisa apenas finalizamos la misión y dependiendo de cada equipo, ¿verdad? Hay equipos que se tienen que estar lubricando cada mes o tienen que estarse encendiendo cada mes. Hay otros equipos que pueden durar más tiempo guardados o en una bodega, como por ejemplo los trajes. Entonces, apenas termina la misión, se descontamina todo el equipo y se le da mantenimiento. Si se diera algún problema con algún equipo, se manda mantenimiento externo. Y si todo está bien y todo cumple, entonces se vuelve a guardar en la bodega esperando algún otro trabajo. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo Congreso Internacional de Medicina Extrahospitalaria Profesional.